La que iban a abortar, la que los médicos le daban un 5% de probabilidad a la gestación de María, vivió casi un siglo. Que sus dos hijos sacerdotes celebraron en el momento en que se beatificaron sus padres. Ellos estuvieron ahí presentes. Imaginen que estos beatos duraron casados 50 años. Sus padres fueron pilares fundamentales en las vocaciones de todos sus hijos. Continuamos nuevamente en esta serie de programas donde queremos seguir hablando de la vida de los santos. Hoy vamos a estar hablando de una familia que está en camino a los altares. Estamos hablando de un matrimonio beato, un matrimonio que ha sido ejemplo de hogar, una familia digna de admirar, y estamos completamente seguros que la historia de esta familia te va a encantar. Hoy hablaremos de un matrimonio, Luis y María Beltrán, unos beatos que han marcado su vida de una forma extraordinaria. Bienvenidos, esto es Gracia Plena en Hablemos de Santidad. Iglesia viva, madre y maestra, hogar de santos, cuna de amor, fuerza y camino, paz y misión, unidos en ella somos canción. Iglesia viva, madre y maestra, hogar de santos, cuna de amor. Estamos muy contentos porque esta historia que hemos encontrado es bastante llamativa. Y es que Luis y María son dos beatos nacidos en Italia. Luis se formó o se crió con su tío, dado una petición que le hizo su tío al padre Luis. Este le solicitó que por favor lo dejara a su cargo, debido a que él también era casado, pero ellos no podían tener hijos. El padre de Luis aceptó esta petición siempre y cuando ellos tuvieran una estrecha relación. Por lo cual el nombre de Luis Beltrán, su apellido, proviene directamente de su tío. Luis, por su parte, no practicaba tan ardientemente pues, su fe. Cosa contraria de lo de María. Sí recibió esa formación católica, esa formación cristiana, y por ende ella vivía y practicaba más su fe. Bueno, Luis con el tiempo decidiría que iba a estudiar Derecho y María iba a estudiar idiomas. Y es en ese tiempo donde ellos dos se conocen y empiezan como a formar ese lazo de amistad. Cuando ellos se conocen, le llama muchísimo la atención a Luis, y es que el carácter de María, su manera de vivir la fe, su manera de ser tan íntegra, aparte de su belleza y todo, es lo que cautiva a Luis. Entonces, ellos se van a empezar a comunicar más constantemente, y van a tener entre esas comunicaciones y entre esos encuentros también algunas discusiones, algunos debates por sus maneras de pensar, ¿ya? Y también sus temperamentos, que son totalmente opuestos, también van a jugar un rol importante en la comunicación que ellos van a tener de ahí en adelante. Bueno, ellos se conocen, hacen un proceso de amistad, ¿sí? Y luego, posterior a eso, inician un noviazgo que duraría aproximadamente entre 7 meses. En ese discernimiento y que ellos entienden que quiere estar para toda la vida, ¿sí? Y desear pues formar una familia en Dios. Dios es testigo y los ayuda a vivir continuamente en ese proceso de noviazgo, de amistad, para luego formar lo que ya hoy en día conocemos como su gran matrimonio. El gran matrimonio que tienen, y es que ellos, a diferencia de muchas personas durante toda la historia de la humanidad, pasa muy poco tiempo, ¿no? Pasa muy poco, apenas son 7 meses cuando deciden dar el paso al matrimonio, y eso es algo que, por ejemplo, hoy en día no se ve. Sí. Hoy en día es difícil de que unas personas en 7 meses tomen la decisión de casarse. Hay personas que vemos y conocemos de que 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y todavía refieren, no, es que nos estamos conociendo a ver si funciona. Si funciona. Entonces, ellos son el claro ejemplo de que el matrimonio es una decisión que hay que afrontar, claramente una vocación, pero que no se le puede dar tanto largo. Tanto tiempo. Sí. Algo muy lindo en la vida de ellos, y es que en sus primeros años en que se estaban conociendo, Luis cae muy enfermo y le da una peritonitis. Y ellos, como ya se estaban conociendo y se gustaban uno del otro, pero ella, sabiendo de que él no practicaba pues a plenitud su fe, decide regalarle una imagencita de la Virgen, y se la da y le dice: tienes que darle un beso todas las noches
al acostarte y un beso al despertarte. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y es la manera en cómo María empieza a ganarse no solo el corazón de Luis, sino también el alma de Luis, atrayéndola hacia el corazón de Dios. Si bien después de tomar esa decisión tan importante que es adquirir la vocación del matrimonio, que lo hacen en plena juventud, ella tenía más o menos entre 21 años y él más o menos entre 23 o 24 años, toman esa decisión de casarse y a través de esa vocación tienen a sus hijos. Bueno, después de que se casan, como tú dices, no va a pasar mucho tiempo para que lleguen los frutos de ese matrimonio. Sí, así es. De hecho, ellos tienen 4 hijos, ¿sí? Sí. Pero algo muy importante que enfatizar aquí es que su cuarta hija, tiene dificultades, ¿cierto?, para tenerla. Pero antes de adelantarme, eso es importante como enfatizar de que 2 de sus hijos son hombres y 2 de sus hijas son mujeres. Son mujeres, exacto. 2 de ellos terminan posteriormente siendo llamados a vivir la vocación sacerdotal y terminan siendo ordenados sacerdotes. Una de ellas va a ser religiosa también, y su cuarta hija, que es, digamos, un proceso crucial en la vida de este matrimonio, Enriqueta, va a optar por la vocación del matrimonio a ejemplo de sus padres. Ajá. Así es. De hecho, Enriqueta es como el ejemplo más claro de que en los matrimonios, y por supuesto ellos, vivieron circunstancias que de verdad se nos salen de las manos y que ellos supieron confiar en Dios. En su cuarto embarazo, María presenta dificultades y los médicos le aconsejan que por ser un embarazo de alto riesgo, decían abortar. Pero ella junto a Luis deciden decirle sí a la vida, de confiar plenamente en la providencia de Dios y abandonarse en Él y decir, bueno, lo que Dios quiera, eso haremos. María termina su embarazo, esta bebé nace totalmente sana y va a vivir muchísimos años. Bueno, Enriqueta va a vivir más de 85 años. O sea, a la que iban a abortar, a la que los médicos le daban un 5% de probabilidad a la gestación de María, o sea, vivió casi un siglo. Y no solo esto, es que más adelante les vamos a contar a ustedes cuál fue el papel crucial y qué fue lo que hizo Enriqueta para que hoy en día también nosotros también la tengamos a ella como ejemplo de vida cristiana. Ajá. Así es. Hay una cosa particular de este lindo matrimonio, y es que cuando iban a tomar una decisión o cuando tenían algo por discutir, siempre se decían, tenemos que hablarlo de tejas hacia arriba. Es decir, con la mirada, con su pensamiento, con su ser completo puesto en el cielo. O sea, nunca se centraron como en las cosas terrenales, siempre tenían un mismo objetivo, que era la eternidad. Como decíamos al principio, Luis no era un hombre que vivía pues plenamente su fe, pero fue poco a poco, durante su proceso de amistad, su proceso de noviazgo y su proceso de matrimonio con María, que ella lo fue atrayendo, ni siquiera se lo impuso, lo fue atrayendo de tal forma que Luis empezó a vivir cotidianamente su fe como lo más natural del mundo. Este santo matrimonio asistía diariamente a la Santa Eucaristía. Todos los días ellos no fallaban para ir a la Santa Eucaristía. Y es que Luis se va a graduar como abogado y va a ejercer como viceabogado del Estado italiano. O sea, va a ser una persona pública y muy reconocida. De hecho, cuando sus hijos empiezan a crecer y empiezan a sentir ese llamado por la vocación sacerdotal, le preguntan al papá que cómo los puede ayudar. Y les dice que si ellos quieren en realidad seguir este llamado, esta vocación, pues que sean los servidores de todos, y es así como ellos, gracias a los consejos de su padre, van a terminar siendo unos excelentes seminaristas. Sí, de hecho, John, algo muy bonito de lo que nos cuenta es una vez uno de ellos le escribe a su madre. Sí. Y le dice pues que está como desanimado porque hay uno de los superiores que no son coherentes con su fe cristiana y no son muy buenos ejemplos, y que se sienten muy desanimados. A lo que la madre le responde que ánimo, o sea, entra hacia el seminario para conocer a Dios y no para juzgar. Qué gran respuesta, qué gran ejemplo como mamá, porque como hijos esperan de pronto que ella como que los consuele, como que les diga, no, tranquilos, todo está bien, no se preocupen, igual. No. Ella le da, o sea,
un consejo con vista a la eternidad. ¿Ya? Al igual que muchos otros matrimonios, y este no iba a ser la excepción, se enviaban cartas, ¿sí? Muchas veces, como habíamos mencionado anteriormente, María estudiaba idiomas, se enviaban cartas de diferentes idiomas y todo, y en esas cartas se puede constatar todo el amor, toda la pureza, intención que ellos se tenían, toda la oración que hacían pues juntos, y cómo vivían su fe de una forma tan radical y tan llena de amor. Como él termina siendo un abogado, él termina siendo funcionario del Estado, y por tal tenía que viajar muchísimo a diferentes partes de Italia, van a terminar escribiéndose muchísimo, como tú decías, al igual que otros santos matrimonios que guardaban también estos escritos. De ellos también se conserva gran parte de textos en los que ella y él se escribían, y es que era la manera en cómo se comunicaban y se sostenían mutuamente a pesar de la distancia, y en ellas evidentemente se manifiesta su dolor de no poder estar cerca el uno del otro. ¿Ya? Y esto es demasiado lindo, la verdad, en la vida de todos los matrimonios de nuestra Iglesia Católica. De hecho, algo que contaba uno de sus hijos, y es que en su casa siempre, o sea, la habitación de los huéspedes siempre estaba habilitada, siempre estaba organizada, porque ellos sabían que en cualquier momento podía llegar alguien a necesitarla y ellos estaban dispuestos a auxiliarlos, ¿cierto? De hecho, cuentan que aún después de su muerte, eso se continuaría gracias a su hija Enriqueta, sí, porque ella pues seguiría atendiendo a los enfermos, a los pobres, a todo el que a los necesitados. Algo muy lindo que se conoce de la vida de Luis en sus jornadas laborales es que uno de sus compañeros de trabajo luego reveló de que él empezó también a vivir su fe y a cambiar su estilo de vida gracias al ejemplo de Luis. Y no es que Luis decía, él nunca me encerró por sus sermones, nunca me dirigió así como como una predicación constante, sino que fue su ejemplo el que fue llamando mi atención, y poco a poco me fui cautivando por la vida de Luis. Es un ejemplo de funcionario público, es un ejemplo pues de abogado también para todos los abogados, claramente. Luis es un ejemplo de hombre y un ejemplo también como esposo. Y como padre también. ¿Recuerdas que anteriormente habíamos indicado de que 2 de sus hijos habían decidido por irse a la vocación del sacerdocio? Hay una anécdota muy bonita de ellos, no sé si yo no las quieres contar. Sí, hay una historia muy bonita, y es que uno de sus hijos, cuando es ordenado sacerdote, coincide con la fecha en que ellos se casaron. Un 25 de noviembre fue la fecha en que ellos decidieron casarse. Y estaban celebrando las bodas de plata. Pues resulta de que su hijo, cuando lo ordenaron sacerdote, su primera Eucaristía preside las bodas de plata de sus padres. Entonces, un acontecimiento muy, muy bonito, muy llamativo, porque es ver cómo ellos se desvivieron por sus hijos, fueron un gran ejemplo para sus hijos. Empezamos a ver la obra de Dios, cómo empieza a dar forma. Y es que ya de sus hijos 2 hijos sacerdotes, una hija religiosa, y ya su hija Enriqueta, quien había contraído matrimonio también. Sí, y de hecho cuando mencionabas anteriormente de que una de las prácticas que ellos hacían juntos era la Eucaristía, también juntos como familia recitaban todos los días el rezo del Santo Rosario. Uno de sus hijos comenta de que tiene ese llamado, o sea, responde ese llamado tan generosamente y lo descubre gracias al ejemplo de sus padres. O sea, sus padres fueron pilares fundamentales en las vocaciones de todos sus hijos. Entonces vemos también cómo tienen esa advocación y ese amor por la Virgen María. Y no todo fue tan perfecto, digamos, a nivel espiritual entre ellos. De hecho, Luis se cuenta de que tuvo una aridez espiritual, como lo tuvo San Juan de la Cruz, como lo tuvo la Madre Teresa de Calcuta, ¿cierto? Y muchos santos más que también han tenido esa aridez. Y comentaban de que en esa aridez espiritual era María quien también volvió y nuevamente le ayudaba como a socorrerlo. En ese proceso de su aridez, él le confía pues a María todo lo que está viviendo espiritualmente, y ella le dice, no se desconsuele, mi Luigi, que Dios siempre tiene una segunda oportunidad y Dios es muy bueno. Entonces también vemos como la importancia de vivir un matrimonio como unido a Dios, pero también brindándonos esos momentos de apoyo cuando uno de los dos sienta como que esa aridez espiritual o ese cansancio espiritual, cuando sentimos de que no estamos dándola toda por Dios. Es importante recordar que en mi esposo y en mi esposa puedo encontrar ese apoyo incondicional que me motiva cada día a seguirlo dando todo.
existen textos en los que ellos se apoyan mutuamente, aunque vivían sus tentaciones, sus fragilidades y todo, en medio del Santo Rosario, una de sus peticiones era precisamente pues eso, ¿no? Va a pasar el tiempo, van a pasar los años y va a ser Enriqueta, esa misma niña, la que los médicos querían abortar, y es donde empieza a jugar un papel crucial, porque va a ser ella quien cuida de sus papás después de que sus hijos se han ido a cumplir su vocación, su llamado de Dios, ¿no? Unos por el sacerdocio, otra por la vida religiosa, y es ella quien se queda en la casa cuidando de sus padres. Con el tiempo, Luis va a sufrir del corazón, él va a tener unos problemas de salud bastante complicados, bastante altos, y María los va a sufrir constantemente, va a sufrir a su esposo. De hecho, María también se enferma antes de la muerte de Luis, y ella, creyendo ya que eran los últimos días de su vida, decide escribir un testamento en el cual le pide a Dios que se haga su santa voluntad. Después de esto, Dios le va a permitir vivir muchísimos años más, incluso más que su esposo. En un tercer episodio de salud, un quebranto de salud en el corazón de Luis, muere, dejando un gran testimonio para su familia. Bueno, pues después de todo, fallece también María. Incluso después de muchos años de haber muerto, en la billetera de Luis encuentran la imagencita, la estampita, o sea, la misma estampita que le había dado María antes, mucho antes de casarse y cuando están conociendo. Exacto, sí, es muy lindo ese detalle porque cómo sería lo importante para él, que siempre la sostuvo. Imagine que estos beatos duraron casados 50 años. ¿Cuántos años no estuvo esa estampita ahí en la billetera de Luis? Ella también, como decías tú, ayudaba a los más necesitados y las puertas de esa casa nunca se cerraron para nadie después de la muerte de ellos. Hoy todavía esa casa sigue estando abierta a todas las personas. Qué lindo, qué bonito. Es algo muy llamativo. Tras el fin de la vida de este santo matrimonio, de estos beatos, que seguramente van a estar camino a los altares, no se acaban los acontecimientos que son cruciales. Y es que, como ya decíamos, tras el suceso de él decidir no abortar a su hija, tras el acontecimiento también de que su hijo sacerdote celebrara las bodas de plata de sus padres, pues no acaban allí las cosas lindas, las cosas misteriosas y el plan perfecto de Dios. ¿Por qué? Porque tras su muerte, esta pareja, quien iba a ser beatificada por Juan Pablo II, allí iba a suceder algo muy especial todavía en la historia de nuestra iglesia. Algo muy bonito, y es que sus dos hijos sacerdotes co-celebraron en el momento en que se beatificaron sus padres. Ellos estuvieron ahí presentes en ese momento. El testimonio de ellos era, nunca imaginamos que nuestros papás fueran a ser santos, porque eran tan normales, nunca los vimos tener un episodio sobrenatural. No hicieron ninguna fundación de ninguna orden religiosa, no crearon ninguna comunidad, ¿ya? Y ellos, estando presentes en la concelebración junto al Papa Juan Pablo II, pues no eran solamente ellos, ¿no? Ajá. Sí, también estaba Enriqueta allí, que estaba siendo partícipe de la Eucaristía. Y de hecho algo muy bonito, y es que en la homilía que realiza San Juan Pablo II, un gran santo que abordamos en programas anteriores, y es que también en ese momento de la beatificación se cumple 20 años de la encíclica Familiaris Consortio. Algo también muy bonito que rescataba San Juan Pablo II en la homilía de la beatificación de estos dos esposos es que él habla a todos en el estado actual del matrimonio y dice: estoy seguro de que podéis con la tarea, estoy seguro de que tenéis la gran responsabilidad y que el Señor les dará la gracia suficiente para llevar esta tarea en la plenitud del servicio, en la plenitud del amor conyugal, en la responsabilidad y en la entrega total de ser procreadores con Dios. Y en esa misma homilía el Papa Juan Pablo II expresa de la siguiente forma: este matrimonio vivió de forma extraordinaria sus compromisos ordinarios, ¿ya? Y nos deja muy claro la forma en como nosotros también como matrimonios debemos de afrontar nuestra vida diaria, y es cumpliendo en nuestro trabajo, cumpliendo en mi casa, cumpliendo con mis hijos en la formación cristiana, y sobre todo
cumpliéndome a mí y cumpliéndole a Dios como debe ser, verdaderamente viviendo coherentemente. Como decíamos en el video anterior, no nos queremos poner como ejemplo, pero creemos verdaderamente de que imitando virtudes de matrimonios como estos u otros santos, podemos ir mejorando también poco a poco nuestro proceso de conversión. Cuéntanos qué te pareció la vida de estos beatos. Déjanos un comentario a ti de forma particular. ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué invitación te hacen? ¿O qué propósitos también te invitan cómo hacer? Bueno, Enriqueta, esta mujer que hemos mencionado un poquito. Que hemos mencionado más que sus otros hijos, claramente. Todos son importantes porque todos han jugado, digamos, un proceso de conversión crucial. Y han llevado una misión dentro del matrimonio y, por supuesto, también para la iglesia, le han servido a la iglesia. Exactamente. Y es que hace muy poco, en el 2021, el Papa Francisco ha declarado que las virtudes de esta mujer son ejemplo verdaderamente de imitar. Y esta mujer, Enriqueta, hoy la iglesia la considera sierva de Dios. Esta mujer es venerable, ¿ya? Entonces vemos que en realidad sí, matrimonios santos, Dios sí nos permite hijos santos. Y está muy importante también como resaltar la importancia de como padres tener siempre clara la misión, ¿no? Saber hacia dónde ir, con quién vamos. Por supuesto que sabemos que cuando nos casamos no son dos los que se casan, sino son tres. Son tres los que se casan. Son tres los que se casan. Y aprovecho también para promover un libro que... De Fulton Chick. Que se llama Son tres los que se casan. Bueno, ¿cómo queríamos ordenar este episodio que estamos trayéndoles hoy a ustedes? Y es que, como celebramos hace poco nuestro 6º aniversario matrimonial, queríamos hablar con ustedes de un matrimonio santo dentro de nuestra Iglesia Católica. Buscamos una fiesta que se celebrase en el mes de noviembre de un matrimonio santo, y encontramos a esta pareja de beatos que la iglesia los celebra el 25 de noviembre, pero con una particularidad, y es que por ahora se celebra a nivel local, es decir, en Italia. Y nos llamó poderosamente la atención porque pues, nosotros nos casamos también en noviembre, un 10 de noviembre, y a estos santos, a estos beatos que la iglesia los celebra el 25 de noviembre, pues decidimos investigar sobre la vida de ellos. Y también nos pareció muy curioso porque encontramos muchas similitudes en cuanto a las edades que deciden casarse. Cómo se conocen también. Cómo se conocen, cómo guardan la amistad, ¿cierto? Tenía 21 y... Porque fue más o menos en esa edad en la que nosotros decidimos casarnos. Bueno, luego les vamos a contar parte de nuestra historia, de cómo Dios nos fue llamando poquito a poquito. De hecho, hace poco esta familia de beatos fueron los patrones los patronos del encuentro mundial de las familias. Y es allí donde, digamos, se hacen como... conocer un poco más. Un poco más, sí. Correcto. Llegamos al final. Esperamos pues que les haya gustado un poco lo que hemos tratado de recopilar. Porque hay muchísimas cosas que verdad que es muy interesante en la vida de ellos dos. Les agradecemos a todos por llegar al final de este video. Esperamos que sea de mucha utilidad para sus almas, sobre todo para aquellos que viven la vocación del matrimonio, para aquellos que somos padres y que podemos verdaderamente guiar a nuestros hijos por un camino cristiano. Y también para las personas que tienen que sienten ese llamado a la vocación del matrimonio, para que puedan como discernir, ¿no? ¿Qué es lo que conlleva todo matrimonio? Porque toda vocación conlleva una cruz. Si llegaste hasta aquí, es porque esto que estás escuchando de alguna manera ha calado en tu corazón. Si quieres que esto sea más conocido, no olvides compartirlo, suscríbete a nuestro canal y haz que también muchas más personas conozcan de la vida de los santos. Recuerda que uno de los objetivos de este canal es poder llegar a más personas para que conozcamos juntos las riquezas de nuestra Iglesia Católica y hablemos en santidad. Los esperamos en el próximo episodio, que les va a gustar muchísimo y que muy probablemente sean las respuestas que ustedes están pidiendo a Dios a través de la oración. No te lo pierdas. Que la gracia de Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hogar de santos, cuna de amor, fuerza y camino, paz y misión, unidos en ella somos canción.